Finalmente, el presidente Petro obedeció la orden del Consejo de Estado, bueno, la obedeció con un pero, el mismo día en que el presidente Petro estaba disculpándose por llamar asesinos a los que le han gritado fuera Petro. Anoche le volvieron a gritar el fuera Petro en el concierto de André Rieu. Este es el violinista padre que tiene tanto éxito, llenó anoche el Movistar Arena. Además hace todo un show con... Es un fenómeno. Y la gente allí, cualquiera que sea, lo mismo que ha pasado antes en partidos de la Selección Colombia, lo mismo que ha pasado antes en otros escenarios, volvió a pasar anoche en el Movistar Arena. Camila Carvajal. Sí, señor, Néstor, volvió a pasar y mire lo que pasa en la paradoja de este país. El mismo día que por un lado se gritaba no pasarán, se gritó después fuera Petro. Esta historia comienza con una decisión que tomó el Consejo de Estado, que le dio al presidente de la República, Gustavo Petro, 5 días para ofrecer excusas públicas después de haber dicho que las personas que gritan fuera Petro en distintos escenarios son asesinos. La primera vez que el presidente lo dijo fue en la segunda Asamblea General del Partido Colombia Humana a mitad de agosto, el 19 de agosto. Ese día lo dijo el presidente ante también sus bases, ante el Partido Colombia Humana, y por eso es que termina este tema en el Consejo de Estado ordenándole al presidente con 5 días de plazo ofrecer excusas. Él finalmente lo hace utilizando su cuenta en Twitter, respondiéndole a la noticia de esa decisión del Consejo de Estado aquí de Blue Radio. El presidente escribió: las personas que gritan fuera Petro no son asesinos, disculpen, pero sin ser mis electores, quieren que se pase por encima del voto popular mayoritario en Colombia, y eso es asesinar la democracia. Yo no le dije asesino a ellos, sino a quienes con el mismo grito de acabar la izquierda y el progresismo hicieron la masacre de la UP y del gaitanismo en Colombia. Matar a Petro es también un fuera Petro. El debate político debe darse en las plazas y el Parlamento y no en los estrados judiciales, dice el mensaje con las excusas que le ordenaba el Consejo de Estado al presidente. Él pone este mensaje casi a las 4 de la tarde, pero luego anoche, Néstor, en el Movistar Arena pasaba lo siguiente. Y le decía que son los contrastes, porque más temprano, antes de ese concierto en Bogotá, en las calles, estaba la marcha de quienes defienden al gobierno, quienes apoyan al presidente Gustavo Petro. Ahí la consigna era otra, era no pasarán. Escuchemos. Para el pueblo, lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Y ese es el contexto de esto, que para muchos han sido unas disculpas del presidente, para otros disculpas que llevan un mensaje incluido de decir que el presidente en su primera mención en la Asamblea General del Partido Colombia Humana no se refería en sí a quienes gritan en distintos escenarios, sino a quienes quieren acabar su gobierno y su mandato. Muy bien, Camila, gracias. Lo que pasa es que el presidente en las excusas dice: los que gritan fuera Petro no son asesinos, pero matar a Petro también es un fuera Petro. Entonces, muy hábil, ¿no? Él intenta siempre buscar el esguince. Estas disculpas, yo no sé, Héctor, si tengan que ser, la tutela le ordena que tiene que ser en redes sociales. Pensé que si el presidente lo había dicho por redes sociales, tendría que ser en un discurso igual, ¿no? En un escenario similar a donde utilizó el calificativo de son asesinos, claro, los que gritan fuera Petro. Claro que el canal de Twitter del presidente pues tiene tanto impacto o más incluso que hacerlo en un evento público. Entonces, pues seguramente si el Consejo de Estado tuviera que evaluar si se yo no creo que escribirlo, decirle a la gente, los que me dicen fuera Petro son asesinos, y después decir en un trino no son asesinos, yo no creo que sea lo mismo. Pero bueno, eso estamos pero sí, digamos, esa es una discusión que en este caso es relativamente menor. A mí, francamente, todo el escenario me parece perfecto, porque me parece perfecto, digamos, claramente el presidente había utilizado una expresión indebida, abusaba de su ejercicio de libertad de expresión calificando de asesinos a quienes le gritan fuera Petro, y pues ocurrió lo que tiene que ocurrir en un Estado de Derecho, que es que un juez adoptó un remedio judicial, le ordenó rectificar y disculparse de eso, y el presidente lo hizo a regañadientes, pero lo hizo.
y la gente le sigue gritando, lo cual todo forma parte pues del contexto de un debate político democrático. Así ahora, es como tienen que funcionar las democracias como lo hemos visto. Yo le he escuchado a usted mucho la tesis de que el presidente Petro nos está llevando al escenario perfecto de la democracia, nos está llevando al escenario perfecto del enfrentamiento, del odio, porque tampoco debería ser. Miren, esto es que es muy diciente. La gente le va a seguir, la jornada de ayer. Me da la impresión, Luis Ernesto, que la gente le va a seguir gritando fuera Petro al margen de lo que piense el presidente, ¿no? Y entre más duro griten fuera Petro, más eco va a usted escuchar de otros sectores que dicen no pasarán, que lamentablemente terminan enfrentados unos y otros por políticos. Eso nunca debería pasar en la sociedad, pero lamentablemente Colombia no es hoy una excepción. Los países están profundamente polarizados. Miren nomás la elección norteamericana, donde los calificativos no bajan a los unos de comunistas y a los otros de fachos. Pero miren, Néstor, la realidad es que hoy en Colombia, señor. La realidad es que hoy somos muchísimos más los que no estamos en esa polarización. Lo que pasa es que hacen mucho más ruido, son mucho más sonoros las voces de esos que sí están en la polarización. De hecho, usted si se fija, las personas que más aportan en Twitter y en redes sociales suelen ser personas o de extremo derecha o de extrema izquierda, son las que más comentan, las que más participan, las que más retuitean, y las personas moderadas casi no escriben en redes sociales, pero somos muchísimas más las personas que no estamos en esa polarización, y pues ojalá esas voces se escuchen cada vez más. Pero Luis Ernesto, la gente que grita fuera Petro no es gente que no está en la guerra, es decir, el fuera Petro es porque hay una inconformidad política. El presidente Petro en algún momento de su vida, Ricardo creo recordar, no hace mucho en el gobierno anterior, representaba esa oposición al gobierno anterior. Y ahora hay una oposición y una inconformidad notable en Colombia, lo dicen en las calles, las encuestas. Y eso no significa que quien grita fuera Petro que lo quieran matar, o gritaba fuera Duque quieran matar al presidente de turno. Eso es parte de Néstor, yo me atrevería a decir, Néstor, esa es la habilidad del presidente, que dice que el grito de fuera Petro es el mismo de acabar la izquierda y el progresismo. Hicieron la masacre de la OP, entonces la rectificación del presidente es un poquito rectifico, no son asesinos, disculpen, pero vuelvo a decir lo mismo. Y le volverán a cantar en consecuencia el fuera Petro. Néstor, yo me atrevería a decir que, no diría que al margen de lo que piense el presidente sobre lo que gritan, sino que entre más el presidente le ponga atención a esto y trate de victimizarse y dice que lo quieren asesinar, que lo quieren sacar, más la gente va a gritar el fuera Petro, porque se da cuenta que el presidente le está poniendo atención y lo está afectando, digamos, estos eventos en donde masivamente la gente grita fuera Petro en conciertos, en el estadio, en eventos culturales, etcétera. Y acá lo que se está generando es una bola de nieve de polarización, es decir, una situación creciente de polarización en donde unos apoyan ciegamente al gobierno independiente, digamos, de lo que haga, y otros critican absolutamente todo sin pensar si hay que puede haber algunas políticas que son positivas. Y esto genera un debate de cara a las elecciones del 2026 y de la carrera por la presidencia que arranca el año entrante, un ambiente tenso en donde los debates no se van seguramente a centrar alrededor de los temas cruciales del desarrollo económico, de la disminución de la pobreza, de la reducción de la criminalidad, sino en un ambiente político tenso de ataques personales, de pugnas políticas. El tono seguramente va a ser va a ser sano. Alrededor del presidente Petro. ¿Qué significa, me pregunta aquí algún oyente, Ricardo, el no pasarán? Que el presidente Petro pone y motiva a la gente con el no pasarán. Néstor, debo decir que yo no entiendo qué quiere decir Néstor, no pasarán. Es una consigna que vieja. Tradicionalmente ha utilizado la izquierda, no solo en Colombia, sino en otros países de América Latina y del mundo, y que se enlaza con el discurso del presidente. El no pasarán se refiere a que no vuelvan, según él, las mafias, a que no vuelvan, según él, los políticos tradicionales en el 26 al poder. Ese es el sentido en el que el presidente Petro dice no pasará. Entiendo que esa es la intención. Lo que dudo es que sea el mensaje que comunique y que conecte al país. Señor Álvaro. La pregunta es por qué si algunos sectores consideran que Petro hace mal motivando ese tipo de expresiones, hacen algo igual o peor, porque pues la expresión fuera Petro es antidemocrática.
Esto lo que muestra es el estado histérico en que está la democracia. ¿Por qué le parece la expresión, Álvaro, fuera Petro antidemocrática? Porque fuera Petro es sacarlo del poder. Eso es... No necesariamente no fuera Petro es reprobar su gestión, no necesariamente es sacarlo del poder. Fuera Petro es fuera. No, pero es que esa es la teoría de la conspiración y usted se suma a la teoría de la conspiración. No, yo estoy en ninguna teoría de conspiración, pero decir que fuera Petro no quiere decir fuera Petro, sino que mal Petro, no. Pero pueden decir mal Petro. Pero entonces cuando gritaban fuera Duque también era antidemocrático. Yo no creo que la gente dijera mucho fuera Duque, y en ese momento hubo un estallido social donde un sector de la sociedad lo decía de una manera muy fuerte, y entonces Duque mandaba a la policía y mire lo que pasó, y así le pavimentaron la llegada al poder a Gustavo Petro. Porque esa polarización le conviene a los extremistas. Álvaro, déjeme decirle con respeto, yo no creo que gritar fuera Petro sea antidemocrático, ¿sabe? No, claro que lo es totalmente, porque están hablando de fuera, es salga del poder. Por eso es medio absurdo que todo el día se dice que nadie quiere sacar a Petro, pero todo el día en la democracia se grita no hay fuera derecho a la Petro. libre expresión. Y los sectores, hay sectores políticos, líderes políticos que también estimulan eso, porque les conviene. Sí, no. Y les fascina mostrar que en un estadio dijeron fuera Petro, y Petro le encanta decir que en la Plaza de Bolívar dijeron no pasarán. Esto es una cosa paranoica, absurda. Pero esa es la democracia funcionando. Hay inconformidades, sí, está bien, y la democracia se ha ido a la calle a los gritos. La pregunta es si esta discusión es constructiva o no. La tesis de que es antidemocrático el fuera Petro es en la realidad lo que lleva al presidente Petro a decir que lo quieren matar a él y a la izquierda y al progresismo, y de que se quiere... Eso de repetir el genocidio es volver a poner a la gente de fuera Petro, quiere darle un golpe de Estado al presidente Petro, quieren matar al presidente. Pues literalmente fuera Petro. Es el tercer episodio del presidente, con un titular, y el desarrollo es totalmente contrario al titular. Flip, defensa de la libertad de prensa, y los insulta. Después, rectificación de Enrique Vargas, y dice estoy rectificando, y termina de afianzar su tesis y su infamia y su daño al buen nombre de una persona. Y tercer episodio, hoy dice, no son asesinos, en el trino de hoy, dice, las personas que gritan fuera Petro no son asesinos, disculpen. Y después dice, matar a Petro es también un fuera Petro. O sea, sí son asesinos. O sea, el tercer capítulo de digo una cosa, pero desarrollo otra. Pero el fuera Petro, María insultando, el fuera Petro, insultando la inteligencia. No es que se pongan de acuerdo cientos o miles de personas que gritaron anoche en el concierto o que van a un partido, matemos a Petro, hagamos claro que no. a Petro. Claro que no, y por eso la orden de rectificar y de pedir disculpas es importante, porque es que está estigmatizando a unas personas que se están expresando libremente. Claro. La tutela, de acuerdo. La tutela dice, Héctor, que usted seguramente la vio, dice, ese fuera Petro es un grito simplemente de inconformidad política. No es... Claro, y lo es, y yo sí creo que lo es. Claro, literalmente quiere decir lo que dice Álvaro, que es sacar a Petro, y pues sacar a Petro por vías ilegales o por vías no institucionales, pues evidentemente sería un golpe a la democracia, como dice Álvaro y como el presidente lo sostiene además en su trino. Claro, ambos tienen razón en el sentido de que uno puede decir fuera Petro para mostrar inconformidad con el gobierno, pero literalmente pues quisiera decir lo otro, pero no lo quiere decir. Gritar en un concierto en Movistar Arena fuera Petro, pues no puede ser antidemocrático. O sea, es la expresión libre de una persona que quiere manifestarse en contra de un gobierno, así como otros tantos miles lo hicieron ayer en la Plaza de Bolívar con ese no pasarán, que yo creo, tal vez Enrique en eso nos puede ayudar. Eso me parece que era una consigna de la guerra civil española, de la guerra civil española, creo yo. A ver, le pregunto, Enrique, ahí nos puede ayudar España, Enrique con eso. En contra del franquismo. Estos son los años, 30 o 20, una consigna que había entre las dos guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ese golpe, ese himno de no pasarán, Enrique, ¿cuál es el origen en España?
Bueno, El origen es una poesía francesa de principios del siglo XX, pero lo populariza sobre todo el Partido Comunista de España en la defensa de Madrid, el cerco de Madrid, que es a finales de la Guerra Civil, es decir, hacia 1939, las tropas de Franco, las tropas golpistas, tenían rodeada la capital, la habían cercado completamente, y las tropas republicanas, el gran lema de las tropas republicanas eran el no pasarán, que iba siempre seguido de Madrid será la tumba del fascismo. Cuando pasaron los fascistas, cuando pasó el gobierno de Franco, se popularizó también un cuplé, una canción de una cantante muy conocida que se llamaba Celia Gámez, que decía con algo de recochineo: ya hemos pasado, Néstor. Enrique, gracias. 8:41. Ahí está, Héctor, la alusión histórica del no pasarán del presidente Petro, que ahora lo acuña en las manifestaciones que ha convocado, sí, y que dice que es la primera de muchas, ¿no? Ayer, entre otras cosas. Debo confesar mi nostalgia cuando veía el no pasarán, y sobre todo el para el pueblo, lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, porque claro que yo canté eso muchas veces cuando era estudiante. Esa era una canción de Piero, si ustedes recuerdan, Néstor, pero volvamos al tema nuestro de si fuera Petro, es una expresión antidemocrática. Y yo insisto, pues como creo que ya se ha dicho, francamente no. La expresión fuera Petro lo que muestra es una inconformidad y un malestar con el gobierno. La van a seguir repitiendo los sectores que están contra el gobierno, y los que están a favor del gobierno van a seguir repitiendo. Y además porque irrita al presidente mucho, ¿no? Héctor, y a mí eso me encanta. Yo estoy feliz con todo lo que pasa en Colombia. A la tesis de que el fuera Petro es antidemocrático, le sugiero leer la tutela. Segundo, amparar los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la protesta, a la participación política y a la oposición de los ciudadanos. Que además el presidente Petro las ha defendido a lo largo de su vida, ¿no? Pues digamos, ahora, claro que pero en la protesta pública poquito, ¿no? Se dice pero en la protesta pública se dicen muchas cosas. Bueno, dijimos, la gente insulta a los policías, por ejemplo, y eso también forma parte de la libertad de expresión. Yo insisto, la libertad de expresión hay siempre que protegerla, obviamente mientras no venga acompañada de violencia y mientras no sea una expresión que sea para expresarse a través de por fuera de cánones institucionales, porque eso sí la convierte en antidemocrática. Pero yo creo que en este caso es absolutamente legítimo chiflar a un presidente en un estadio. Además es riquísimo, yo también lo he hecho varias veces, porque los presidentes cuando van a los estadios, cuando iban a la Plaza de Toros, en la Plaza de Toros, por ejemplo, pues... Por eso, pero... fuera Petro también, Álvaro. Álvaro, a título de ayuda de memoria, ¿sabe qué le gritaban al gobierno anterior? ¡Chao Duque! ¿Y chao qué? ¿Lo mismo que fuera Petro y adiós Uribe y tal luego Santos? Yo creo que las democracias están bastante histéricas y en problemas, y no es bueno que se recurra a eso, porque en el fondo sí hay una rabia que busca tierra arrasada, sacar del poder, ese tipo de cosas que son infantiles en la democracia. En la democracia hay que votar bien. ¿Pero por qué nos parecía la madurez cuando decían chao Duque? ¿Quién ha dicho madurez? Yo nunca he defendido esas cosas, Néstor. ¿Ah? A mí me parece todo eso es absurdo. Yo creo que en la democracia hay que respetar los periodos presidenciales, hay que votar bien, pero es que la gente hay que hacer las críticas bien, no andar gritando fuera Petro, enloquecidos cosas que son antidemocráticas. No está ahí respetando los... A ver, usted conoce, padre, algo... ¿Cuál ha sido el gran himno de la política en Colombia en los últimos años? Fuera Petro es uno, este es candidato, sin duda, ¿cierto? Pero Uribe, ¿cuál ha sido el otro gran himno contra los políticos? Uribe, Paraco, Uribe, Paraco, el pueblo está berraco. Y alguien puso el grito en el cielo. Es bueno por eso. Para la democracia y no hay que estimularla. Hay que tratar de mejorar la discusión pública, tratar de llegar a algo más constructivo que los gritos desgañitados queriendo el grito que no se cumpla con la Constitución. Es un ejercicio para todos los sectores políticos, Álvaro. Claro, para todos. Y hay derecho al grito desgañitado. Claro, eso con gritos no soluciona nada, solo se deteriora más la democracia. No, pero yo no creo que tengamos que... Hay que serenarse un poco. Nos dimos cuenta que se nada, y los que creen que gritando nos dimos cuenta que se deteriora la democracia. A Petro eso le conviene. Cuando gritan fuera Petro es un deterioro de la democracia. A mí no me lo parece. Pero bueno, esto es que no lo digo yo. Una sociedad de puros gritos, Álvaro, no lo digo yo. Serena. Lo dice una tutela de una autoridad judicial. Y esa polarización le conviene más a Petro.
No, pues, a mí que me interesa que le convenga más a Petro. Yo no soy amigo de la democracia. Yo sí creo que mucha gente grita fuera Petro porque quiere lo que no le conviene a Petro. Y mucha gente defiende eso porque no le conviene a Petro. Y no se dan cuenta que esa polarización termina conveniéndole más a Petro. Pues yo no vi la marcha muy nutrida ayer, la verdad, bastante lánguida. Sí, 9.000, 10.000. Yo no soy amigo, Néstor. A propósito. Señor Aurelio. No soy amigo de la democracia con la urbanidad de Carreño debajo del brazo. Se lo digo con sinceridad. No, la democracia es la expresión de la gente. Ahora, cada cual hará sus interpretaciones que quiera. A uno puede decirle fuera Petro, y uno puede sentirlo como de rechazo, otro puede decir que es que se vaya. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Entonces, señores, no griten sino estas consignas porque lo otro es no sé qué. No. Y precisamente lo que el Consejo de Estado le corría a Petro es eso. Le dice, vea, la gente puede decir lo que quiera y cada cual interprete eso como quiera. Pero nosotros salir pues con el libro de Carreño a decir, grite esto porque esto es lo bueno. No, yo realmente a eso sí no le jalo. A mí me da mucha pena. Puedo pasar aquí como grosero, como polarizado, como desadaptado. Por eso le recordaba lo de Uribe. Paraco, el pueblo está berraco, pues porque aquí pero nostalgias de marchas, ¿no? Pero le digo otra cosa, pero Petro le da otra interpretación siempre, la verdad. Pero Petro le da una interpretación en el dice, porque decir fuera Petro también puede ser matar a Petro. O sea, ella ya fue más allá de sacarlo del gobierno y que decir fuera Petro es también matar a Petro. Es que esto de verdad sí es, pero bueno, él está en su libre digamos interpretación, pero no, bueno, la política es buena sí, es gritando y es moviéndose, por lo menos cuando yo la hacía. Ahora aquí en Blue pues me toca ir con Carreño en la mano, sí, para no herir a alguno o infectar, etcétera. Pero Néstor, yo creo que defendamos la expresión democrática de la gente, que la gente diga lo que quiera. Entonces uno dice, por ejemplo, Yankees go home, o fuera Yankees de Colombia. Eso era lo suyo en los años 70, por ejemplo. Y sigue siendo lo mío. Y sigue siendo lo mío. Entonces resulta que me salgo me salgo pues del libreto moderno para no polarizar. No, yo creo que vivan todas las expresiones. Todos hemos y que la gente se resuelva. Pero oigan, Néstor, a propósito de esta que hemos mencionado varias veces. Señor Luis Ernesto. A propósito de esta que hemos mencionado varias veces de Uribe, Paraco, el pueblo está berraco. Yo no recuerdo al expresidente Uribe presentando o sindicando a los que hacían esos cánticos, que por cierto muchos estudiantes en universidades, cuando llegaba a él durante el gobierno de Duque, recibió ese tipo de cánticos, y no recuerdo que les dijera que eran entonces unos injuriadores, calumniadores, y que recurriera a temas legales. Yo creo que en eso el presidente está pecando un poco de sensibilidad y de exageración. Debería tener el cuero un poquito más duro, después de tantos años. Un poquito más grueso, un poquito más grueso, porque es que eso sí es parte del, digamos, la izquierda ha cantado todas las arengas y arengas también muy bruscas, pues él también tiene que recibir sus propias arengas, y reconocer que hay gente que está muy inconforme con su gobierno. Eso que usted llama sensibilidad, Luis Ernesto, pues va un poquito más profundo, porque es la teoría del presidente Petro. Sensibilidad, victimización. La paranoia. Hay un golpe de Estado, me quieren tumbar, me quieren matar, y termina. Bueno, eso forma parte de su discurso político y también tiene derecho a decirlo y también tiene derecho a repetirlo. Todo eso, cada cual está en su juego y todos están amparados por la Constitución de Colombia, que les permite y les da el derecho universal a expresarse de esa manera. Claro que el presidente también tiene derecho a repetir todos los días que lo quieren tumbar y los otros a repetirle que fuera Petro. Ahora, ninguno tiene el derecho de tumbarlo por una vía que no esté en la Constitución. La Constitución prevé un camino si es que el presidente comete delitos para eventualmente deponerlo del cargo, pero por fuera de ese caso, pues evidentemente el que intente hacerlo está por fuera del juego democrático. Pero gritarlo no quiere decir eso, no quiere decir que lo quieran realmente sacar, ni que estén haciendo nada verdaderamente efectivo para sacarlo, sino que están simplemente expresando, como lo dijo perfectamente el Consejo de Estado, pues su inconformidad política, y a eso tienen derecho. Yo insisto, esta democracia se ha fortalecido mucho en estos 2 años y medio, me alegra mucho y espero que cuando se elija un gobierno de derecha en el 2026, que probablemente es lo que pasará, no volvamos a esa democracia pírrica que teníamos antes. Sí, entonces le agradecemos al señor presidente que nos llevó a este nivel de democracia que nunca habíamos visto en la historia de Colombia.
No conozco, Héctor, me da pena con usted, un presidente más intolerante, más irrespetuoso con las instituciones. Aquí no estamos probando ninguna democracia. El presidente Petro no nos está dando sorbitos de tolerancia. Pero yo no sé... No nos está dando clases de democracia. Los que están dando clases de democracia son los que antes no la ejercían, los que antes no controlaban al poder, los que antes no respetaban el derecho a la protesta. Esos son los que ahora están ejerciendo la democracia y por fin estamos todos del mismo lado. Sí. Todos estamos diciendo que qué bueno que la gente proteste. Antes no estábamos de acuerdo en eso, por ejemplo, tan elemental y tan obvio, que qué bueno que la gente proteste. Pues claro que qué bueno que la gente proteste. No, pero yo sí veo un cambio de roles. En el juego de roles sí veo un cambio de roles. Los que prohibían la protesta ahora la reivindican. Y los que reivindicaban la protesta le dicen asesinos a los que gritan en la protesta. No, aquí no quedamos todos del mismo lado. Hubo un cambio de roles en el juego de roles de la economía de la democracia colombiana. Es posible, eso se lo admito, es posible. Faltan 10 minutos para las 9. Estás escuchando Blue Radio.